Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor. El día de hoy le tenemos un tutorial espectacular de salida de baño hecho con la técnica de macramé, pero he utilizado esta vez el material de trapillo. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es un primer tramo para el área que va entre el cuello y va a ir anudada en la parte de atrás en nuestra espalda. En esta pieza, en esta cuerda o tramo de trapillo, vamos a colocar 8 cuerdas de cada lado. Posteriormente de haber colocado las cuerdas con nudo alondra, yo me la he medido y donde iba a anudar las primeras 2 cuerdas en el centro para bajar con los nudos festones en diagonal. Si ustedes tienen más gusto, pueden con mayor razón, después de haber colocado las primeras 8 cuerdas, colocárselo para tomar las medidas exactas de dónde bajar en diagonal con nudo festón. Recordemos que el nudo festón es colocando la cuerda que elegimos como cuerda guía, en este caso esta, y las demás, las que están adyacentes, van a ir anudadas a esta, pasándolas por delante de la cuerda guía y sacándolas por el bucle que se forma a un lado. Este paso se repite 2 veces. Aquí arriba les voy a dejar en la I que está en la esquina derecha, van a ver un enlace directo a uno de mis videos de nudos básicos si todavía no te has aprendido los nudos básicos.
Posteriormente vamos a realizar 3 diamantes o rombos. Estos 3 diamantes van a tener diferentes medidas y lograremos estas medidas sacando las cuerdas de los extremos, 2 cuerdas de los extremos, una de cada lado en cada uno de los rombos que vamos realizando hasta llegar al más pequeño. Estos rombos vamos a iniciarlos haciendo un doble festón. Realizaremos la parte inferior del primer rombo y así repetimos los otros 2. Estos rombos en la parte del centro vamos a tener un entramado. A medida que vamos entrelazando, vamos a ir anudando para no equivocarnos. Posteriormente sacamos 2 cuerdas, una de cada extremo, y realizamos el siguiente rombo. Este va a quedar más pequeño. Y hacemos el entramado igual que hicimos en el primer rombo. Luego que realizamos el segundo, sacamos 2 cuerdas de cada extremo
2 cuerdas, una de cada extremo, y realizamos este tercer rombo que va a ser súper pequeño. Ya que hemos terminado, vamos a hacer un entramado con las cuerdas utilizando 2 cuerdas, pasándolas por debajo de las 2 primeras y haciendo una forma de cruz con cada par de cuerdas, y vamos a ir anudándola en nudo festón. Vamos a ir anudando cada una de estas cuerdas con nudo festón a las primeras 2 cuerdas que sacamos para realizar el segundo diamante. Vamos a utilizar esta cuerda como cuerda guía y vamos a ir anudando cada una de las cuerdas que vamos cruzando hasta llegar al extremo de uno y otro lado. Posteriormente vamos a realizar un entramado de nudos festones en diagonal, todos en la misma dirección, haciendo un entramado vertical que llegará hasta el límite de los 3 diamantes. En este caso sería por donde está más o menos nuestro ombligo o la cadera.
Luego ahí vamos a colocar una cuerda o un tramo de trapillo, como en mi caso, que puedas amarrar en tu cintura o cadera, depende de hasta dónde quieres utilizarlo. Posteriormente vamos a anudar cada una de las cuerdas a esta cuerda que vamos a amarrar en la cintura o cadera. Y al final del entramado diagonales de festones, las dos últimas cuerdas que anudaremos en festón, recomiendo no llevarlas hacia el extremo para que no quedemos con esa línea en diagonal, sino que logremos ver o visualizar que lleguemos con un ángulo de 90 grados. Y podamos entonces anudar nuestra cuerda que va en la cintura o cadera y que no se vean espacios o que no se vea que está cayendo en diagonal. Posterior a esto vamos a colocar 20 cuerdas. Yo en la falda más larga, cuando la utilicé para falda más larga, utilicé 20 cuerdas de 2 metros, pero cuando quise ya cortarla para hacer un vestido más corto, entonces utilicé 40 de 1 metro, o sea, las que tenía de 2 metros las corté por mitad y las coloqué nuevamente con el nudo alondra. Este nudo es el que vamos a utilizar en todas las cuerdas o los tramos de trapillo que utilicemos para anexar en esta cuerda que va a ir anudada en nuestra cadera. Yo he utilizado, como repetí, en la larga solamente 20, pero pueden notar que quedan bastante espaciadas y entonces te recomiendo que utilices 40 cuerdas dobladas por mitad, anexadas a la cuerda que va anudada en la cadera con nudo alondra. Este nudo alondra es invertido y posteriormente recortar de la mejor manera que queden parejas. Te recomiendo que cortes una a la medida que quieres y vayas recortando las que están adyacentes poquito a poquito, todas entonces a más o menos la misma distancia. No tienen que quedar súper exactos. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado del video tutorial, que lo realicen y si es así, me etiquetes en mis redes sociales. Te invito también a que me sigas por allá. Siempre les estoy informando cuando subo video, entre otras cosas y productos que tengo en mi tienda. Y también te doy información sobre talleres, clases que brindo online como presencial. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial. Bendiciones.